Hola, buenos días. Me llamo Leticia Saugar y estoy aquí en presencia de una gran mujer, de Reyes Ollero. He querido hacer esta entrevista hoy y le he pedido a Reyes que comparta este espacio conmigo, pues ha sido una de las mujeres y es una de las mujeres que ha marcado mi camino y, y es una mujer que la admiro muchísimo. No por su rol, de lo que nos cuenta, sino de la experiencia que he sentido en mi corazón cuando la he conocido de verdad y, y la devoción que lleva en el alma. Eso es lo que realmente me ha cautivado de Reyes, ¿no? Su gran devoción a Dios. Reyes es la directora de la Escuela del Perdón, junto a su marido Jorge Lomar. Desde el 2008 yo fui a estudiar con ellos, que ya han pasado un montón de años. Bien rápido pasa el tiempo. Y la verdad que el salto evolutivo al discernimiento de la mente que me enseñaron tanto Reyes como Jorge fue maravilloso para poder alinear mi mente y luego alinear mi corazón. Más que lo que me han enseñado a nivel de conocimiento, ha sido todo lo que he aprendido con ellos a nivel evolutivo, experiencial. Eso es lo que más me ha llegado a mi corazón, ¿no? Porque cuando conocí yo a Reyes y a Jorge, les conocí de una forma. Y entonces pude observar y ver, pues me llamaba mucho la atención cómo era su experiencia evolutiva, más que lo que decían. Entonces pude tener la suerte de ver el cambio entre ambos, de saltar de la mente al corazón. Tanto a Jorge, que fue brutal como fue su cambio, lleno de amor y expandido, y tanto a Reyes con su cambio devocional, ¿no? Y entregada también. Y eso es lo que me llena de amor el corazón con ellos dos, ¿no? Así que bienvenida, Reyes. Vaya Leticia, qué maravilla, cariño, qué maravilla escucharte, qué maravilla escucharte, qué maravilla sentirte. Mm, sí, es muy bello, el tiempo no existe, parece que fue ayer cuando todo esto sucedió, cuando nos juntamos en el camino, cuando nos encontramos. Y sí, como tú bien dices, lo más maravilloso que se puede transmitir es realmente como el perdón no dual, como tu contacto íntimo con la práctica cada día, como tu contacto íntimo con tu relación con el Maestro, con tu relación con Dios, como tu voluntad, y cuando hablamos siempre de voluntad, hablamos de tu deseo, de tu intención, cómo esto realmente va transformando, ¿no? Va transformando inevitablemente tu conciencia. Porque realmente recordemos, y esto es importante, ¿no? Lo único que puede cambiar es tu conciencia. Lo único que está siempre cambiando es tu conciencia. Realmente nuestra estructura personal, nuestra personalidad no cambia. Aparentemente parece que cambia, pero realmente siempre está limitada en una estructura y en un programa en el cual aparecen cambios, pero son cambios que no son profundos, no son reales. ¿Por qué? Pues porque están dentro de esta estructura, ¿no? De este programa. Sin embargo, nuestra conciencia está siempre cambiando. Nuestra conciencia está siempre evolucionando. Nuestra conciencia está siempre expresando la vida y el movimiento. Aunque en su interior y en la profundidad de la conciencia también encontramos una profunda quietud. Entonces, lo que tú has expresado al comenzar realmente es ni más ni menos que el haber sido testigo del cambio profundo que sucede en la conciencia
Cuando la mente y el corazón se integran y se unen en un solo respirar, en un solo latido. Entonces realmente si tiene algún sentido, ¿no? De cara a lo aparentemente externo, quiero decir, si tiene algún sentido ocupar este rol, ¿no? En este mundo, precisamente es quizás poder mostrar, ¿m? Que realmente la decisión profunda de amar, de sentir a Dios, de perdonar los programas que hay en tu mente y que de alguna manera te están obstaculizando tu encuentro y tu presencia con el amor, la práctica profunda, la decisión profunda, la elección profunda en cada instante, en cada respiración, en cada momento, en cada relación, transforma la mente. Transforma tu experiencia en lo humano, transforma tu experiencia en este mundo, en este nivel, en este nivel de la mente, ¿no? En esta dimensión física. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Poder pasar el testigo de esto, ¿no? Pasar el testigo de esto. Y ser testigo a la vez de esto. Del milagro, de la transformación de la conciencia. Todo un regalo poderlo ver así tan de cerca y sentir, ¿no? Porque todo eso lo que me transmitía era un amor y una apertura y una unión con ustedes tremenda, ¿no? Y luego nos vivíamos en las formas, venían aquí, nos compartíamos, pero más allá de esa forma yo podía ver lo que sucedía entre ambos, ¿no? Sus interacciones, porque realmente hay algo que siempre me decía mi maestro taoísta, me decía, cuando yo voy a una conferencia, si escucho cuando el conferenciante habla de su experiencia, me quedo. Si habla de conocimiento o más allá, me voy. Entonces, el lenguaje oculto que expresan ustedes de la experiencia vivida, de vuestra práctica, de vuestra entrega, de vuestra devoción, de esa firme decisión de experimentar lo que realmente comparten como enseñanza, ¿no? Es lo que a mí me llegó al corazón y lo que todavía sigue en mi corazón, ¿no? Es lo que me une a ustedes y lo que me hace aprender mucho más. Porque el ir viendo poco a poco el caminar de Reyes, por ejemplo, en cómo yo la conocí, que fuimos tanto mensajeras del amor una para la otra, que nos encontramos en muchos puntos flexibles e inflexibles, ¿no? Y pudimos ir atravesando todos esos límites, como dice ella, que nos ponemos en nuestra mente y abrirnos a ese amor tan bonito que hay y que somos, ¿no? Y ahí encontrarnos realmente, vernos, ¿no? Te veo, ahora sí puedo decir eso, Reyes, te veo. Y me emociono. Y te agradezco. Y este es el sentido, Leticia, este es el sentido de la práctica. Este es el sentido de la práctica, ese te veo, ese darnos cuenta que cuando nos empezamos a relacionar con una persona, nos relacionamos de personalidad a personalidad. Y evidentemente mis límites van a topar con tus límites. Y mis miedos se van a encontrar con tus miedos. Y mis dificultades se van a encontrar con las dificultades que tú también sostienes. Y esto es lo que nos encontramos realmente una vez que somos conscientes y que realmente estamos en conexión con nuestro sentir. Esto es lo que va a aparecer en cualquier relación. Porque, bueno, pues porque los límites y el especialismo y la forma particular en la que se está expresando aquí este programa y esta personalidad, pues evidentemente va, va a encontrar estos obstáculos a la hora de relacionarme, ¿no? Contigo, a la hora de relacionarme con el otro. Y aquí llega el amor, y aquí llega el perdón, y aquí llega la brisa de Dios y el aliento de Dios para llevarse, ¿no? Para llevarse todos estos obstáculos, todos estos programas, toda esta locura. Y esto es lo que hablamos de que es una decisión, porque es una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y con lo que nos encontramos y el regalo con el que nos encontramos
profundamente en nuestro corazón es precisamente con lo que tú acabas de regalarnos a través de tu sentir. Me encuentro con la revelación. Esas lágrimas que han brotado de tus ojitos no son más que revelación. La revelación de saber que el amor es real. La revelación de saber que cualquier límite que puedo encontrar y haber puesto al amor a través de la práctica puede realmente desaparecer y caer. Esto es lo que realmente sientes al practicar, al darme la práctica en cada instante, en cada momento. Entonces siento el corazón y digo, fíjate, ¿no? Antes creí que por un instante podías estar fuera de mí, pero ahora cuando te miro, Leticia se ha vuelto invisible y Reyes se ha vuelto invisible. Y en esta invisibilidad de la estructura y de los conceptos nos hemos encontrado en perfecta unidad. Sí, hay un ejemplo que lo voy a contar, Reyes, porque para mí marcó un antes y un después en nuestra relación, ¿no? Estábamos haciendo, ¿cómo se llama? Estábamos haciendo la formación, ¿cómo era la última que tienes? Expresión. Expresión, eso, estábamos haciendo expresión. Y ahí estábamos todos en la sala y yo estaba revuelta porque realmente quería encontrarme contigo desde este lugar, pero no se daba, no sé qué estaba sucediendo. Entonces Jorge hizo una dinámica de salir todos a caminar y yo estaba sintiendo mi corazón y te estaba sintiendo y llamando en realidad, porque cuando amas, llamas si quieres compartir, ¿no? Y con el corazón abierto. Y dio la casualidad, que no es casualidad porque la vida es tan perfecta que te lo pone todo perfectamente, el atrezo, la situación, el momento. Y Reyes venía caminando hacia mí y yo iba caminando hacia ella. De repente sentí una expansión en el corazón, abrí mis brazos, Reyes llegó a mí, se unió y yo me puse a llorar. Pero las dos en silencio, no medimos ninguna palabra, no hubo necesidad de nada, solo dos corazones comunicándose y entendiéndose ahí. Y yo sentí como en ese día hizo algo así y se unió. Luego me sequé las lágrimas y siguió la vida como si todo era perfecto. Entonces, como el maestro interno, ¿no? Como el Espíritu Santo, como la gracia divina, ¿no? Te lleva al amor y te suelta la mente para simplemente comunicarte con el corazón, ¿no? Es tan perfecto. Es tan perfecto el amor. Eso me llamó la atención. Y hay una pregunta también que quiero que compartamos y es la integración de lo divino, ¿no? La fuente nutrida de nuestra alma y nuestro espíritu con esa parte nuestra que se expresa en el mundo para sobrevivir, pero a la misma vez para ser el vehículo de expresión de esa fuente divina, ¿no? Entonces, las dos partes son sagradas y en unión hacen una totalidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces me preguntan o en sesión o me preguntan en privado, ¿no? ¿Cómo se hace para unir esas dos formas, ¿no? Para unir esas dos partes? Y entonces dije yo, bueno, voy a entregarle esto a Reyes para que nos deleite con ello. Te refieres concretamente para unir lo que es nuestra experiencia en lo divino, ¿no? Y nuestra experiencia aquí en lo humano. Sí, la parte de la personalidad y la parte del espíritu. La parte de personalidad como vehículo del espíritu para llevar la experiencia en la tierra. Es una pregunta muy profunda en el fondo. Pues allá vamos. Parece que no, pero en el fondo es una pregunta muy profunda. Vamos a ver cómo sucede, ¿no? Cómo sucede el... Mira, cuando comenzamos el camino de la espiritualidad, normalmente no es habitual que haya un discernimiento en mí. Entonces, durante un tiempo, es importante, ¿no? Nosotros decimos, es importante separar la paja del oro.
Es como un momento en el que nuestra parte intelectual está como bastante activa. Yo creo que casi todos los que hemos experimentado este camino, de una u otra manera lo hemos experimentado. Independientemente de que tú hayas sentido más desde el principio, ¿no? O yo, o cualquier otra persona, o bien más el camino del corazón, o más el camino del intelecto para sentir la experiencia de lo divino en ti, independientemente de esto, hay un camino que recorrer, porque es necesario distinguir y discernir lo que es lo real de lo que es lo falso. Pero esto solo es una parte del camino. Entonces, ¿qué nos sucede muy a menudo dentro del camino de espiritualidad? Sobre todo, bueno, pues cuando estamos comenzando o no estamos comenzando, pero simplemente nos quedamos simplemente en esta parte del camino en la que constantemente estoy separando, ¿no? Lo que es falso de lo que es real. Entonces digo, a ver, yo soy espíritu, solo el espíritu es real, el cuerpo es falso. Por ejemplo, el cuerpo no existe, el cuerpo es falso. Todo lo que percibo es falso. Comienzo a separar lo que es falso de lo que es real. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que si yo me quedo exclusivamente en esta manera de relacionarme con la práctica espiritual, llega un momento en el que siento una rigidez profunda en mí, en mi interior. Siento como de alguna manera no estoy permitiendo a mi corazón que se exprese, porque todo lo que tiene que ver con el sentir forma parte de lo falso. Equiparo sentir emociones a sentir y digo, esto también es falso, ¿vale? Entonces, de alguna manera es como que hay un rechazo oculto a la experiencia humana, un rechazo oculto a mi camino en lo humano, Jesús, que es el símbolo mayor que podemos encontrar del perdón en nuestra experiencia en lo humano, nos mostró constantemente cómo el camino era a través del humano. Cómo era el camino a través del humano. Sin embargo, bueno, nosotros en nuestro recuerdo, en nuestro aprendizaje de recordar lo que realmente somos, bueno, pues hay veces como que de alguna manera nos polarizamos exclusivamente en una parte intelectual donde simplemente digo, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es. Y es necesario este camino, pero realmente cuando se produce la aceptación, la comprensión de la paz de Dios dentro de mí y de la experiencia de lo divino dentro de mí, en mi corazón, es cuando realmente yo permito que sea el corazón el que abraza a la mente. Cuando yo doy permiso a mi corazón para abrazar realmente a la mente. Entonces me doy cuenta que el camino de la espiritualidad no es la mente o el corazón. No es yo sigo el camino del corazón o yo sigo el camino de la mente. Es como lo que tradicionalmente se llama el jnana o el bhakti, ¿no? No es uno u otro, es la comunión. Es la comunión de estos dos caminos que no son dos caminos, sino que realmente al producirse el matrimonio entre ambos, la comunión entre ambos, es cuando yo empiezo realmente a tener una espiritualidad integrada y no disociada. No disociada. Entonces, cuando esta experiencia empieza realmente a suceder en mí, es cuando yo empiezo a darme cuenta que mi experiencia humana es una parte perfecta de este camino. Es una parte perfecta de este camino y que cuando yo estoy rechazando cualquier aspecto de mi humanidad, lo único que estoy haciendo es haciendo real haciendo real el rechazo y por tanto haciendo real el sueño y por tanto haciendo real la ilusión y lo que rechazo perdura. Lo que rechazo perdura. Sin embargo, lo que permito y abrazo es perfectamente integrado y comprendido. Entonces, vamos a distinguir entre lo humano y lo personal, porque no es lo mismo. Lo humano es una experiencia que el Hijo de Dios elige experimentar.
Y yo puedo estar humano, yo puedo vivir lo humano y estar totalmente, y estar despierta. No vamos a decir totalmente, pero sí despierta. Puedo Ajá. vivir mi camino humano y sentirme despierta. Sin embargo, lo personal es una estructura. Lo personal es un programa. Yo he venido a sanar toda una estructura de personalidad, toda una estructura personal. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque lo humano es una experiencia de Dios en la que se está expresando la divinidad. Lo personal es un programa que el Hijo de Dios ha elegido experimentar. Y este programa es lo que necesita sanación. Realmente el perdón siempre se lleva a cabo a través, no a través, sino dirigido a esa estructura de lo personal. Entonces, cuando en mi experiencia se integra la mente y el corazón, es el corazón recordado, porque ya ha habido discernimiento, el que realmente empieza a abrazar toda la experiencia del humano, toda la experiencia del humano, y lleva el discernimiento a este programa en el que me estoy experimentando, a este programa que estoy eligiendo experimentar, a este programa personal. Y entonces surge toda la estructura personal, toda mi mente dicotómica. Surge toda mi mente dicotómica. Surge el miedo, surge la rabia, surge el sentirme ahora separado de ti. Surge la confusión en mi mente, surge la inseguridad. Surge toda esta experiencia humana. Y el corazón recordado simplemente se da el permiso a todo esto. Es como si cada movimiento de la mente es cada movimiento de la mente, cada ola de la mente, cada ola de mi conciencia es llevada al corazón. Cada movimiento de la mente, cada ola de mi conciencia es llevada al corazón. Y aquí simplemente es de vuelta al mar del sentir, donde es definitivamente abrazada por la verdad. Cuando yo hago esto constantemente, cuando mi yo, no cuando yo, sino cuando mi yo hace esto constantemente, y lo hace una vez, y lo hace otra vez, y lo hace otra vez, entonces empieza a comprender cómo yo puedo vivir mi experiencia humana sin ningún tipo de obstáculo. Sin ningún tipo de obstáculo. Y me puedo vivir en lo humano y estar sintiendo que esta experiencia humana es una experiencia profunda de comunión con Dios. Entonces realmente el cómo se produce esta integración entre lo humano y lo divino, la palabra clave para mí sería el permiso. Y el permiso es el perdón. Permiso y perdón es lo mismo. Voy dejando de juzgar. Voy dejando que caigan los juicios de todo lo que estoy experimentando en esta experiencia del tiempo. Voy dejando que caigan todos los juicios. Voy llevando cada juicio que emito sobre mí y sobre el mundo y sobre lo que estoy percibiendo, lo voy llevando al perdón. Y en la medida en la que voy dejando caer todos estos juicios, ¿qué sucede? Pues cuando voy dejando caer todos estos juicios en la visión del corazón, atención, del corazón despierto, del corazón recordado, no del corazón dormido. Porque si el corazón está dormido y yo dejo caer el miedo en el corazón dormido, ¿qué sucede? Pues que siento más miedo. Claro. Pero si mi corazón ha recordado y yo dejo caer el miedo, la separación, la duda,
todo lo que surge en mi experiencia humana en un corazón recordado, el corazón recordado en la experiencia del Espíritu Santo, del ser, lo abraza todo. Y cuando abrazo, cae en la inconsciencia. Cae en la inconsciencia. Entonces mi mente, mi corazón deja de sentirse, deja de percibirse como algo encarcelado. Deja de estar encarcelado. Deja de estar encarcelado. Entonces reconozco que mi camino humano no tengo por qué vivirlo como una prisión. No tiene por qué ser humanidad igual a encarcelamiento, humanidad igual a sufrimiento, humanidad igual a muerte. No tiene por qué. No tiene por qué vivirse el camino del humano desde la creencia de que si soy humano necesariamente tengo que sufrir, si soy humano necesariamente tengo que experimentar el miedo, si soy humano, sí, puede ser que estés viviendo una experiencia humana y experimentes el miedo. Bien, lleva el miedo a tu corazón recordado, lleva el miedo ante la presencia del Espíritu. Dale permiso a toda esa programación que estás experimentando y deja que el discernimiento de lo real se haga en ti. Ese permiso realmente del corazón que has recordado, el que realmente hace posible que yo pueda vivir lo humano desde lo divino y pueda decir, soy divinamente humana y humanamente divina. Qué maravilla. Es un camino profundo. Es un camino profundo y profundamente experiencial. Esto no se puede comprender desde el intelecto. Si tú quieres integrar tu experiencia humana en lo divino, no te lo va a contar ningún libro. Un libro te puede dar unas pautas, unas palabras pueden ser símbolos que apunten, pero ahí estás tú, con tu silencio, en tu deseo, en tu disposición, y ahora sucede todo lo que más miedo tienes en tu experiencia, todo lo que te da más miedo, sucede toda tu humanidad, todo lo que llamamos entre comillas sombra, porque no es sombra, puesto que solo existe la luz en tu conciencia. Sucede ahí todo lo que está bien guardadito y escondido en los sótanos de tu mente. ¿Y qué haces con esto? Llévalo a tu corazón recordado. Fíjate, Reyes, que uno de los dolores más grandes que yo he tenido en mi corazón ha sido sentir que me alejo de mí, que me abandono, que me pierdo de mí, ¿no? El perderme de mí ha sido el dolor más grande que yo he sufrido en esta vida. Y el volverme a encontrar desde esa fuerza que no comprendes interna, ¿no? Y habitarme y decir, solamente pierdo, o sea, todo lo que pierdo me hace encontrarme. Cuanto más suelto y tengo la idea de perder, más me encuentro conmigo. Entonces, ha llegado un momento en que perder no me da miedo, porque se relaciona con encontrarme a mí. Entonces, esa idea de amarme, ¿no? Que cuánto me ha costado comprender el amor que soy. Más que amarme es comprender ese amor que soy, ¿no? Y desde ahí poderlo cuidar, poderlo compartir, poderlo gozar. Y la tendencia, ¿no? Hay una tendencia en mi mente, ¿no? Que es constantemente, aunque sea muy sutil, sigue buscando el amor fuera. Hasta que de repente ocurre una situación, una experiencia, como dices tú, para pasar por ese recordatorio, para volver a recordar que el amor está dentro. Y que perderlo es algo dolorosísimo. Entonces,
Es ahí, ¿no? Donde yo me siento en este momento. En poner los límites a mi propia mente, a mis patrones, a mis creencias, a mis ideas que me llevan a perderme del tesoro más valioso que está en mi corazón, ¿m? Que es ese amor del que hablamos, que cuando luego soltamos todos esos límites y todas esas barreras y conceptos, nos une, nos vemos, nos abrazamos en silencio, sin manos, ¿no? Y es maravilloso. Pero como bien dices tú, es todo un recorrido. Decía Eckhart Tolle, ¿no? Cuando él hablaba de todo su proceso, de sus depresiones de tantos años y tal y cual, que lo que más le costó es amarse a sí mismo. Primero tuvo que amarse para luego dar el paso al yo soy, ¿no? Y es un poco es ahí, ¿no? Es recordar el amor que soy, pero es con la experiencia de amarme, de sí que la mente programada está ahí, pero también a veces nos sirve para poner el límite, decir esto no quiero, porque me elijo, que estoy eligiendo esa parte sagrada de mí, ¿no? Y es ahí cuando empiezo a elegir las partes de mí, cuando dentro de mí sucede algo que se amplía, ¿no? Y se siente como en paz, o sea, a la hora de soltar yo siento una paz porque me encuentro conmigo. Y es ahí donde me doy y me recibo, ¿no? En ese amor. Así lo vivo yo. Así es, amor, la aceptación de tu experiencia, de tu camino. Como dice Jesús, acepta tu cruz. Acepta tu cruz y sígueme. Coge tu cruz y sígueme. Lo llamo cruz en la medida en la que lo experimento con sufrimiento, pero si realmente dejáramos de conceptualizar la cruz que llevamos, podríamos darnos cuenta que esta cruz es justamente mi perfecto camino, el perfecto camino que he elegido para sentir a Dios en este momento. Es este camino, no es otro camino. ¿Podría haber elegido otro? Sí, si hubiera elegido otro, pues estaría expresando otro camino. Pero es que no he elegido otro camino, he elegido este camino, ¿no? A mí me gusta mucho la expresión, el recordar, ¿no? Mi camino humano es mi ashram, donde yo en cada momento elijo recordar a Dios. Si yo no abrazo, si yo no permito, yo no llevo la luz a mi camino humano y en lugar de eso lo juzgo, lo rechazo, lo niego, entonces la joya que se esconde en él no va a estar disponible para mí, pero no va a estar perceptible para mí. No va a estar accesible. Va a estar disponible, pero no va a estar perceptible para mí. Entonces, darme el camino humano, amar mi humanidad completamente, inevitablemente forma parte del camino de despertar. Forma parte del camino de despertar. Tú has dicho algo muy bello, has dicho, mis momentos más dolorosos en esta vida es cuando me he olvidado de mí, cuando me he abandonado. Cuando me he abandonado. Precisamente en esta experiencia del humano, de la experiencia humana dormida, del humano durmiente, por decirlo de alguna manera, experimentamos y reproducimos la elección de haberme olvidado de mí. Por eso, muy a menudo se equipara el camino humano con el sufrimiento. Pero ¿cómo sería mi camino humano si me he recordado en mí? ¿Cómo sería mi camino humano recordándome constantemente y continuamente en mí? Divino. Divino, exactamente. Sería divino. Sería divino y me levantaría cada mañana y diría, estás aquí, Padre,
Soy uno contigo. mm. ¿Qué es lo que vamos a experimentar hoy? ¿Qué es lo que vamos a experimentar hoy? ¿Qué regalos, qué joyas me deparan en este día contigo, Padre? Mm, Y entonces empezaría muy tímidamente, quizás, a darme cuenta y a reproducir aquí, a vivir aquí, a tener aquí una muestra de lo que es vivirme en unidad y en relación con el Padre. Algo que no he dejado de hacer, mm, porque evidentemente en la perfecta unidad y fuera de este plano del tiempo sigo estando en perfecta unidad con el Padre. Bueno, pues aquí en el camino humano, mi camino de despertar en lo humano tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con reproducir, tener una muestra cada día de lo que es vivirme en relación y en comunión con el Padre. Y esto mm, está aquí. mm, Y no es para unos pocos privilegiados, mm. es para todos, porque solo hay un Hijo de Dios. Mm. Qué maravilla, qué maravilla. Yo la verdad que cuando me pongo a orar con el Padre, lo único que le pido es que me recuerde quién soy en cada instante, que no pierda el recuerdo. No le pido paz, no le pido abundancia, no le pido nada. Recuérdame, Padre, quién soy, porque solamente en el recuerdo ya soy en ti, ¿no? O sea, es solo un recuerdo que constantemente se me olvida y entonces me pierdo y siento el dolor de la pérdida en mí que vuelvo a recordar. Es así. Y aparece el dolor en la pérdida en mí y digo, vale, mira, esta es mi experiencia, Mm, aquí está mi joya, aquí está mi oportunidad. Vale, estoy eligiendo la pérdida. Si estoy eligiendo la pérdida es porque hay una creencia de pérdida en mí. Todavía creo que la pérdida es posible. Vale, qué interesante. ¿Y ahora qué? Me uno, mm, escucho lo que la voz del amor tiene que decirme. No es posible la pérdida en ti. No es posible la pérdida en ti, mi hija amada. No es posible. No es posible la enfermedad en ti. No es posible la muerte en ti. No es posible el sufrimiento en ti. No es posible que yo esté separada de ti. No es posible que tú estés separado de mí. No es posible. Repite estas palabras, siéntelas, hazlas tuyas. Entrégame tu pérdida, entrégame tu creencia en la pérdida, entrégame tu creencia en el miedo, entrégame tus ilusiones, que yo las voy a transformar y te las voy a devolver como verdaderas luces para que alumbren tu camino. Y es así, y es así. mm, Pero claro, no es así cuando mi práctica está entregada al maestro equivocado. Cuando mi práctica está entregada a la exigencia, a etiquetas de perfección, cuando mi práctica está entregada al ego, cuando mi práctica está entregada a la creencia que tengo que esforzarme, que estar con Dios y estar en Dios y estar en la unidad es algo muy complicado. Cuando estoy constantemente comparando mi camino con el camino de los otros, mm, cuando me estoy comparando con el otro. Claro, cuando estoy entregando mi práctica al maestro equivocado, no vivo dulcemente el camino. Pero es tan sencillo como decir, en este momento, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Estás sufriendo? Por ahí no es. mm, Entrégame tu sufrimiento. Por ahí no es. mm. Sí, porque luego experimentamos en el corazón todo ese amor, ¿no? Cuando volvemos a él, ¿no? Como estos niños inocentes que nos perdemos y volvemos a los brazos desde esa vulnerabilidad y hacemos ese salto, ¿no? De volvernos a encontrar.
Y es ahí donde realmente vuelves a recordar, ¿no? Pero son momentos, porque la mente aquí en este 3D, en esta experiencia que estamos viviendo dual, ¿no? De olvido y recuerdo, de muerte y vida, de sufrimiento, nos lleva constantemente a esa práctica. No podemos dejar ni un instante de practicar y de recordar, ¿no? Porque te levantas bien, despiertas, abres tus ojos y le dices, Padre, recuérdame quién soy a lo largo del día, no me hagas que me pierda. Y ya me estoy poniendo a desayunar y de repente me entra un sentir de miedo. ¿Y esto de dónde ha aparecido? Si yo estaba tan normal y tan tranquila y de repente veo como que todo el cuerpo empieza a temblar por dentro, muy sutil, pero como ya estamos muy atentas a ese sentir, pues lo percibimos. Y bueno, lo respiras, lo sientes, lo respiras y lo sientes, incluso lo permites, ¿no? Como dices tú, permites, bueno, pues si quieres temblar, tiembla. Yo me quedo observando tu temblor, pero ya me llama la atención, ¿no? Cómo es tan sutil esa parte mental que de repente te la cuela por ahí, ¿no? Y aparece, pues eso, esa experiencia que te vuelve a recordar que hay miedo, que estás separada. Bien, pues aceptemos el camino. Aceptado. Aceptemos el camino. Y también hagamos un gran no sé. Aceptemos el camino, aceptemos este camino donde me levanto, estoy bien, estoy feliz, estoy conectada, Padre, en este día voy contigo, recuérdame quién soy. Y como tú bien dices, me pongo a desayunar, aparece un pensamiento de miedo. Atención, un pensamiento de miedo que yo misma he llamado, que yo misma he convocado, que está fabricado con mi deseo, que está fabricado con mi poder y que yo le he dado el poder a este pensamiento. Esto es importante recordarlo. Es importante recordar esto. Y bien, una vez que yo recuerdo que le he dado el poder a este pensamiento, vale, ahora Padre, estás aquí conmigo para poder elegir de otra manera, para poder ver esto de otra manera. Bien, cuando el camino se presenta así, en la oportunidad de ahora perdonar, ahora permitir, ahora perdonar, ahora permitir, ahora perdonar, ahora permitir, perfecto. Y además abrámonos, ¿por qué no? Eres la hija de Dios, a la posibilidad de que, bueno, quizás cada vez esas perturbaciones, estas perturbaciones en las que me identifico bueno, pues con lo programado, con lo pequeño, con mi manera de percibir limitada, bueno, pues quizás puede ser que cada vez tengan menos sentido en mi experiencia, porque yo voy retirándole el valor al ego. Y esto es importante recordar. En la medida en la que yo voy perdonando, voy retirándole el valor que le he dado al ego. Y el ego solo tiene poder porque yo le he dado valor. Entonces la práctica es te retiro el valor que nunca tuviste y me centro en mi verdadero valor. Resulta y sucede, y me gustaría también ser testigo de esto y transmitirlo, bueno, que realmente tu experiencia cada vez es más amable. Cada vez es más amable. Y hay muchos espacios en los que te vives en una experiencia completamente amable, donde realmente sientes la alegría de ser. Y como cada vez te da menos miedo, incluso muchas veces has dejado de tener miedo a esta perturbación que sucede en ti en forma de lo que sea, cuando aparece dices, sí,
Perfecto, ven aquí. Claro que sí. Claro que sí, eres la oportunidad de seguir liberando mi mente. Ah, estabas ahí. Bien, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Entonces podemos descansar y recordar que es inevitable que te vivas completamente humana y completamente feliz. Es inevitable. Es inevitable que mires al mundo y veas un mundo totalmente feliz y totalmente perdonado, pero no por evasión, no por negación, no por rechazo, sino porque cuando mires al mundo y cuando mires tu experiencia humana en ti y en toda tu mente, te des cuenta que lo único que realmente se está expresando ahí es el amor, es la luz de Dios. Y cuando solo vea la luz de Dios en mi mente y en mi corazón, solo podré percibir la luz de Dios en todo. Y es inevitable que vivamos de esta manera. Es inevitable que en la experiencia humana abramos este regalo. Es inevitable. Bueno, Dios se quiere experimentar en todo lo que es, en todo, porque si apartas una parte, la que sea, ya estás separando la totalidad. Entonces, esa idea en mi mente me hace sentir, ¿no? El abrazar cada parte, porque es la expresión de Dios. No puedo negar una expresión de Dios por un juicio que hay en mi mente. Claro, exactamente, amor. Y cuando dejo caer el juicio, entonces me di cuenta de que el juicio era un error de percepción y que lo único que estaba sucediendo ahí era la expresión de Dios. Entonces me di cuenta que realmente todo, absolutamente lo que percibo es neutro. Y solo cuando veo todo lo que percibo sin mis conceptos y mis juicios desde la perfecta neutralidad es cuando yo puedo empezar a abrir un espacio donde puedo darme cuenta cómo emerge el amor en todo. Mientras yo esté sujetando el juicio sobre esto, sea lo que sea, los políticos, la enfermedad, el coronavirus, mi cuerpo, mi hijo, mi profesión, la naturaleza, el cambio climático, la comida, lo que sea, ¿no? Mientras yo siga enjuiciando y haciendo niveles de juicio Y culpa. en mi experiencia, proyectando precisamente la culpa del olvido, la culpa que es simplemente el efecto del olvido, ¿no? Del olvido de quién soy, mientras yo siga juzgando mi experiencia, yo no voy a poder ver la neutralidad de todo lo que sucede en mi vida. Yo no voy a poder ver la neutralidad de los efectos, de los efectos que suceden en mi camino del humano. Y si yo no veo la neutralidad, yo te voy a decir, Dios está ahí, mira, en ese enfermo que estás viendo que está muriendo, en esas llagas que parece que están supurando pus, en ese hambre que está sucediendo en África, en este momento en el que ves que tu cuerpo está envejeciendo y deteriorándose, en este momento en el que ves que tu hijo entra con unas cuantas copas de más, yo te digo, ahí está Dios, tú me vas a decir, ahí no está Dios, ahí está el infierno, ahí está el infierno. Y entonces aquí es donde aparece la profunda decisión de, ¿y tú qué eliges? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver el infierno o quieres ver el cielo? No, yo no puedo negar que ahí está el infierno. Vamos a abrirnos a un gran no sé sobre todo lo que estoy pensando, sobre todo lo que estoy interpretando sobre este asunto. Vamos a descansar en una profunda humildad hasta que pueda ver la neutralidad, hasta que pueda observar la neutralidad de todo lo que está aconteciendo en mi conciencia.
Entonces desde aquí podré sentir cómo nace el brillo de lo nuevo, el mundo feliz, el mundo perdonado. Entonces es cuando realmente puedo decir, no hay un enfermo, es Dios. Y no es negación, no es evasión, es realidad. Cuando podemos entender que Dios es la expresión de todo, ¿no? Ahí es donde cae todo eso. Exactamente, entonces veo la faz de Cristo en todo. Un curso de milagros. Es mi deseo ver la faz de Cristo en todo. Qué maravilla, la verdad. Entonces tu corazón se siente y se vive conmovido. Conmovido es tocado. Y de repente estás en cualquier momento aparentemente ordinario y te toma la vida. ¿Por qué? Claro. No, es que no tiene que haber ningún por qué para que Dios te habite. Es porque sí. Es porque sí. Y es ahí donde te das cuenta que haces cosas que no las estás llevando tú, que no las controlas. Puedes mirarlas desde fuera, desde el observador, y ves cómo la vida se está haciendo sola, sí, sin ti, de alguna manera, ¿no? Y te sorprende, porque encima lo puedes ver perfectamente y te sorprende. Y ahí es cuando estás experimentando el que Dios es en ti y es realmente el hacedor de la vida, ¿no? El que se pone en la expresión y en el contexto de la vida. Tú estás ahí simplemente como su siervo, como su instrumento, como su hijo. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso sentir esto y es maravilloso unir, ¿no? Eres el hijo de Dios, eres la sierva de Dios, eres el instrumento de Dios y a la vez eres Dios. Y esto es algo que solo puede comprender tu corazón. Porque tu mente dicotómica, tu mente programada se vuelve loca. Vamos a ver, o esto o esto. A mí no me líes. O esto o esto. No, es que es esto y esto. No, o soy divino o soy humano. No, eres humano y divino. No, o soy el hijo o soy Dios. No, es que eres Dios y el hijo. Eres todo. Eso hablábamos. Eso es. Si tú separas el hijo de Dios o el espíritu, no tiene sentido. O sea, no estás separando. Qué maravilla. Bueno, Reyes, llevamos 1 hora conversando, amor. Sí, está bien. Sí. Me gustaría antes de cerrar, amor, llevar la atención a este momento. Llevar la atención a lo que surge más allá de las palabras y darme cuenta que las palabras simplemente son un símbolo, un medio, un instrumento para apuntar a algo que no se puede describir con palabras. Cuando el caminar, cuando cada paso de mi camino, cuando cada mirada, cuando cada relación de mi camino responda únicamente al propósito de sentir simplemente lo que está sucediendo aquí ahora. Sentir la llama de tu corazón. Cómo es movida simplemente por el aliento de la vida, por el aliento de Dios. Y cómo cuando tú te mantienes firme, rotunda en esa llama, sabes que has elegido el reino por encima de todo y que todo lo demás se te va a dar por añadidura. Quizás no como tú tienes pensado, sino como tiene que ser.
Entonces aquí me declaro totalmente a salvo. Totalmente a salvo. Me declaro en total confianza. Me declaro en total descanso. Este sentir que no se puede explicar con palabras, pero que se siente y es el que siempre ha estado anhelando tu corazón, porque es donde se produce el recuerdo vivo de lo que eres. Este sentirlo es todo. Y aunque parezca que se pierde, no se pierde. Siempre está. Menos mal. Simplemente elijo un ratito jugar al escondite y distraerme con otras cosas. Sí. Nada. Elijo experimentar todas estas polaridades. Pues gracias, Leticia. Muchísimas gracias por invitarte. Por invitarte a esta experiencia. Sí, me ha encantado. Te admiro muchísimo, como todo, por tu caminar profundo y por tu decisión interna de elegir a Dios por encima de todo. Eso me rompe el corazón, así que me conecto ahí contigo. Gracias por permitirme estar aquí, por regalarme tu tiempo y por seguir juntas en el camino. Es un placer, Reyes. Gracias, hermanita. Vamos juntas siempre. Siempre, 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 siempre estás aquí. Te amo. Te amo, amor. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, amor. Hasta siempre. Hasta siempre, amor. Dale un besito a Jorge de mi parte, ¿vale? Chao, amor.